mano de la izquierda me van a buscar Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. En esta clase lo que vamos a hacer, hermanos, en esta mañana es descubrir, como dice el apóstol Pablo, las artimañas del diablo, las artimañas del error. Y lo vamos a hacer dentro de dos puntos de vista, uno desde el punto de vista de Génesis 3, del 1 al 6, y el otro desde Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo número 11. Y luego nos vamos a ir, para terminar, nos vamos a ir al libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo número 15. Vamos a tratar de utilizar solamente estas tres porciones de la palabra del Señor para desarrollar nuestro tema en esta mañana y tratar de discernir cuáles son las artimañas, cuáles son los dardos de fuego del maligno que ha utilizado y que le ha dado resultado durante cuánto tiempo, hermanos. Lamentablemente le ha dado resultado y le ha traído buenos dividendos durante siglos y siglos. Esto no es algo escondido en la palabra del Señor, esto no es ningún misterio, no es algo que la palabra no nos quiera revelar, simple y sencillamente no los hemos descubierto y ahí están en la Escritura, hermanos, ahí están en la palabra. Nosotros como seres humanos, particularmente como hijos de Dios, tenemos un gran enemigo. ¿Quién es este gran enemigo? ¿El vecino? No. Nuestro gran enemigo no es el vecino, es más, tampoco nuestro gran enemigo es la esposa. Tampoco el gran enemigo es el esposo, tampoco. Tampoco los grandes enemigos son los muchachos y tercos que no se quieren portar bien. Tampoco ellos son nuestros enemigos. El diablo nos ha distraído hacia otro enfoque para que no entendamos y para que no comprendamos cuáles son las artimañas del error, de qué manera, hermanos, el enemigo trabaja de una manera tan sutil, no abiertamente, porque no necesariamente es el trabajo del diablo exponerse públicamente para que inmediatamente lo reconozcamos y digamos que está detrás de algo. Siempre va a utilizar, hermanos, formas y maneras donde usted y yo no nos vamos a dar cuenta hasta que ya hemos sido mordidos como la serpiente, como el áspid, y entonces el efecto del veneno empieza a trabajar de una manera tan acelerada. Así es que dos puntos de vista. Vamos a ver primeramente Génesis 3, que dije, del 1 al 6. Luego vamos a ver Mateo 4, del 1 al 11. Y luego vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Voy a tratar de no salirme de estas tres porciones de la palabra del Señor para poder discernir cuál es la trampa, cuáles son las trampas, hermanos, que el enemigo puede presentarnos de una manera muy sutil para que usted y yo, ¿qué cosa? Caigamos. Y creo definitivamente, hermanos, que más de alguna ocasión hemos caído. Entonces, vamos a ver la primera porción de la palabra. Génesis 3, del 1 al 6. A la cuenta de 3, haga de cuenta que estamos en la escuela de verano. Déjame le cuento 3 para que todos lean parejitos. No es una competencia a ver quién termina de leer primero. Eso, todos parejitos. ¿Listos, hermanos? 1, 2, 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: como que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto
Muy bien, hermanos, en esta porción de la palabra tenemos un diálogo, ¿sí o no? Sí. Tenemos un diálogo entre quién, entre Satanás o el diablo y la mujer. Usted dirá, bueno, pastor, ¿a poco los animales hablaban? Porque dice aquí que la serpiente era más astuta y tuvo la conversación. Quiero decirle una cosa, no significaba que los animales hablaban, sino que el diablo tomó forma de serpiente e hizo que la serpiente hablara. Usted me dirá, bueno, pastor, entonces, ¿por qué Eva no se espantó? Porque realmente Eva no conocía el temor. Eva no conocía el sobresalto. Eva no conocía el miedo. De tal manera que pudo platicar como si estuviera platicando con su viejo, con Adán. Al final de esta narración bíblica, hermano, nos enseña que la mujer fue la que probó del fruto y le dio también a su marido. Y en una disertación en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, porque el hombre no fue engañado, ¿se acuerdan? Sino que la mujer siendo engañada. Y esto me dice a mí, hermano, que de alguna o de otra manera hay un poco más de susceptibilidad por parte de la mujer para ser engañada que por parte del varón, aunque no significa que esto debe de generalizarse el asunto. Ahora, aquí existe una conversación, hermanos, entre el diablo, entre Satanás y la mujer, y están platicando. En esta porción, hermanos, vamos a encontrar tres cosas. En esta pequeña porción de la palabra, vamos a encontrar tres cosas. Permítanme, ahorita se las voy a decir. Vamos ahora a Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. ¿Listos, hermanos? A la cuenta de tres, juntos, igual, como lo hicieron los hermanos de acá de mi derecha. Dice, 1, 2, 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que veamos, hermanos, estos dos panoramas. Contemple estos dos panoramas. Veamos el primer panorama. ¿Dónde empieza a actuar el diablo? En Génesis capítulo 3. ¿En qué lugar empieza a actuar el diablo, Satanás? ¿En dónde fue? En el huerto del Edén. Mi pregunta es esta. ¿Qué le faltaba al hombre y a la mujer? ¿Qué le faltaba? No le faltaba absolutamente nada. Pero mi pregunta es esta. ¿Cayó en las trampas del diablo? Sí. Ahora veamos el otro campo de acción.
¿En qué lugar está actuando el diablo en Mateo capítulo 4? ¿En dónde está actuando el diablo, hermanos? De mi izquierda, ¿dónde está actuando? ¿En dónde? En el desierto. Esto significa entonces lo siguiente, que el diablo no conoce barreras en cuanto a lugares. Porque inclusive hasta aquí mismo puede de alguna o de otra manera venir y ¿qué cosa? Y tentarnos. Y no hablo necesariamente acerca del pecado de la tentación de lo sexual, pero déjeme decirle una cosa, aunque abarcan tantas cosas. Pero siempre de alguna o de otra manera, hermanos, el enemigo siempre va a actuar. A él no le interesa el lugar, a él no le interesan las formas, ni el por qué, ni para qué. Él simple y sencillamente actúa. Ahora, déjenme mencionar esta frase que dicen algunos comentaristas. El primer hombre, Adán, con su mujer Eva, fueron vencidos ¿en dónde? Fueron vencidos en el paraíso, en el Edén. El segundo hombre, que típicamente, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, simbólicamente, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde venció él, hermano? ¿Venció en dónde? Venció en el desierto. Y esas dos circunstancias, hermanos, nos hablan de que el enemigo puede tener su cambio de acción en cualquier lugar, en cualquier forma. Ya sea aparentemente no teniendo yo falta de nada, o también teniendo falta de algunas cosas. Es decir, a mí no me garantiza que el diablo no venga y me tiente porque tengo todo. Al contrario, puede venir y tentarme precisamente ¿por qué? Porque aparentemente tengo todo. Por eso dice el escritor de la palabra del Señor: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que siendo rico y me sacie diga, ¿quién es Dios? Y no sea que teniendo escasez y necesidad maldiga tu nombre. Pero también puede estar, hermanos, en el campo, también puede estar en el campo de la necesidad. Tocar puertas falsas para poder suplir necesidad. O sentirme completamente lleno de orgullo porque yo tengo absolutamente todo. Ahora, quisiera que veamos en primer lugar, hermanos, la forma como trabajó el enemigo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Ahora, los dos, ustedes, hermanos, abran su Biblia, todos abramos su Biblia, abriendo su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo número 6. Ya leímos, bueno, ya los hermanos de mi derecha leyeron esta porción, los hermanos de mi izquierda estuvimos atentos a la lectura, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí estuvimos atentos a la lectura que hicieron los hermanos? Muy bien, ahora vamos a poner una pruebita. No es cierto. Pero la serpiente era astuta. Contaba con astucia. ¿En qué consiste la astucia? La astucia consiste en ser inteligente para poder preparar el terreno de algo, o para poder preparar la mente de alguien, o para preparar el terreno para convencer a alguien. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿está ahí conmigo? Lea lo que sigue a continuación. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a la mujer? Porque Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y esta es la primera artimaña del enemigo. Repitan nuevamente conmigo esta pequeña pregunta. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora mire, póngame atención aquí. ¿Qué significa para usted
con que Dios ha dicho. ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Qué quiere decir esa frase? Con que Dios ha dicho. Ahora, ¿entendemos la forma como el diablo le presenta la pregunta a Eva? ¿Qué quería el diablo de parte de Eva, hermano? Mire, lo que el diablo quería de parte de Eva era una respuesta. Más que una respuesta, ¿sabe qué quería el diablo, hermano? Quería una conversación. Lo que el diablo quería era, simple y sencillamente, déjeme decirle una cosa, lo que el diablo hizo fue solamente hacer una pregunta para introducir su mensaje. La pregunta es esta: ¿logró captar la atención de Eva? ¿Sí o no? Inmediatamente captó la atención de Eva. Mucho cuidado. El diablo no necesariamente va a manifestarse que está en contra de las cosas de Dios abiertamente. ¿Lo sabía? Él no necesariamente nos va a decir todo abiertamente que no está de acuerdo con las cosas de Dios. El campo de acción del enemigo, hermanos, es nuestra mente. Y nuestra mente normalmente tiene que ver con preguntas. El asunto de cuestionar. ¿Cómo? ¿A poco será cierto lo que dice la Biblia? En algún momento de su vida no ha cuestionado la palabra de Dios. No, pastor, yo siempre todo lo que leo en la Biblia lo creo. ¿No ha llegado un momento en su vida en que ha cuestionado este santo libro? ¿Será cierto que lo que estoy leyendo realmente así es? ¿Dios no me estará echando alguna mentirilla blanca por ahí? Y entonces empieza el cuestionamiento. ¿Con que Dios os ha dicho? Y el diablo viene a nosotros y nos dice de la siguiente manera: ¿con que Dios te ha dicho que debes de tener buen testimonio? ¿Con que Dios te ha dicho que debes de leer la Biblia? ¿Con que Dios te ha dicho que debes orar? ¿Con que Dios te ha dicho que debes de escuchar la palabra de Él? ¿Con que Dios te ha dicho que debes de portarte bien? ¿Con que Dios te ha dicho esto? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mi pregunta es esta: ¿eso fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Vamos al capítulo 2 y el versículo 16. Vaya conmigo al capítulo 2 y ya el versículo número 16. 2:16 de Génesis. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? 2:16, hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Jehová Dios ¿a quién? Al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, ¿cómo dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note cómo es la pregunta. Ahora, usted fije su vista en el versículo 16, fije su vista en el versículo 16, y yo le voy a leer lo que dice el diablo en el versículo número 1, la pregunta. Fije su vista en el 2:16 y yo le voy a leer la pregunta en el 3:1. Fije su vista, mientras yo leo despacio. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis
de todo árbol del huerto. ¿Es igual? ¿Por qué no es igual? ¿Dónde encuentra usted la diferencia? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que trata de hacer el diablo, hermanos, es confundirnos. Lo primero que trata de hacer es confundirnos. Mi pregunta es esta: ¿lo ha logrado en algunas ocasiones? ¿Ha logrado confundirnos? Y mi pregunta es esta: si ha logrado confundirnos, ¿cómo es que lo ha logrado? ¿De una manera abiertamente o de una manera sutil? De una manera muy sutil. Continuamos con la narración de Génesis capítulo 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, ¿qué dijo? En otras palabras, ¿qué significa eso? No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él. ¿Y luego qué dice? Ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, si se recuerden, por favor, hacia el extremo, hermano Salvador y hermana Elena, por favor, recórdanse para acá. Hay que ayudarles. Recórdanse, hermanos, por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, vayan conmigo al 3:17 de Génesis, para ver cómo está escrito allí, en el 3:17. ¿Cómo dice el 3:17, hermanos? Ahora, ¿qué hizo el hombre? No solamente lo vio, sino que lo comió. Ahora vaya al 2:17, Génesis 2:17, perdón, al 2:17. 2:17, ¿cómo dice? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas del árbol, pero del fruto no comeréis de él, ni le tocaréis. La intención, el mandato, la forma y la manera como Dios le dice a Adán y a Eva es que hay un árbol en el cual no puedes comer. Este árbol tiene en su esencia el conocimiento, la ciencia, el discernimiento, como dice aquí, del bien, el discernimiento del bien y del mal. Ahora, le pregunto una cosa, dice el 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán para que le transmita a su mujer?
que de todo árbol del huerto puedes comer menos de uno. ¿Qué pasa cuando usted ve un anuncio y dice pintura fresca? No tocar. ¿Cuál es nuestra tendencia a ese anuncio que dice pintura fresca, no tocar? Parece que nos dicen, ¿verdad? Pintura fresca, toque aquí. Y luego todavía nos enojamos. Yo no sé para qué ponen pintura fresca. Dios había diseñado el huerto del Edén, hermano, de una manera tan especial para que el hombre no tuviese necesidad alguna de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien dirá, bueno, pastor, entonces, ¿por qué Dios puso eso en medio? Es como si Dios hubiese puesto la tentación ahí en medio de todo. Mejor hubiera sido que Dios no lo hubiera puesto y así nos hubiéramos quitado de problemas. Déjeme decirle una cosa, hermano, que la tentación anda en el aire, es más, anda en las bacterias, en los bichos y por donde quiera anda la tentación. ¿No podía entonces Dios quitar toda tentación para que yo no tenga absolutamente ningún problema? No, hermano, lo siento mucho, no es así. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿cuál es ese árbol? De la ciencia del bien y del mal. No comeréis de él ni le tocaréis. ¿Cómo termina diciendo la mujer en Génesis capítulo 3, en este versículo donde estoy? ¿Cómo termina este versículo cuando dice, ni le tocaréis? ¿Para qué dice? Para que no muráis. Ahora, lean la siguiente frase del siguiente versículo. ¿Cómo dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, hasta allí, permítame, ¿qué fue lo que el diablo le dijo a la mujer? Entonces la pregunta es esta, ¿quién tiene razón? Póngame atención aquí, por favor. ¿Quién tiene razón? En el 2:17 de Génesis le dijo Dios a Adán, de este no puedes comer, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y eso le dijo la mujer al diablo. Y la mujer añadió, ni le tocaréis. Entonces, ¿qué le dice el diablo? Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿no le dice algo esta respuesta del diablo para la mujer? Trate de escudriñar la respuesta. Ese es el asunto principal del enemigo, que no sabemos escudriñar y no sabemos discernir si entre lo que estamos diciendo está correcto o no está correcto. Ese es el asunto del diablo, que dentro que lo que pensamos es correcto o no es correcto. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dónde está el problema aquí? Es decir, ¿dónde encuentra usted la situación? ¿Qué era lo que quería decir el diablo? Es decir, en otras palabras, hermano, mire, ¿qué le está diciendo el diablo a la mujer de Dios? ¿Qué le está diciendo el diablo a la mujer de Dios? ¿Cómo está hablando el diablo de Dios? Exactamente, esa es la respuesta. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? No te creas. No te creas. Él, ¿qué cosa? Él está mintiendo. Él es mentiroso. ¿Y quién es mentiroso aquí, hermano? ¿Quién es mentiroso aquí? ¿Pero qué está diciendo el diablo? Yo te estoy diciendo la verdad. Mira nada más, qué bonito fruto.
Mira nada más, es codiciable, míralo nada más. Es tan delicioso, velo y apercíbelo y ve qué tan fascinante fruto es. Hermano, el diablo nunca nos va a presentar el pecado como algo malo, ¿lo sabía? El diablo siempre va a presentar el pecado, déjeme decir una cosa, como algo hermoso, como algo atractivo, como algo que nos llama la atención. Y le dice, no moriréis. Entonces, mi pregunta es esta, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Dios o el diablo? Dios tiene la razón. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Está cuestionando ¿qué cosa? Está cuestionando la palabra de Dios. Cuando usted y yo cuestionamos la palabra de Dios, entonces le estamos diciendo a Dios que Él no nos está diciendo toda la verdad. Y aquí no se trata de fanatismo, hermano. Yo les he enseñado a través de algunos domingos atrás que el fanatismo tiene que ver, el fanatismo es no entender razones, mientras que la convicción está basada en la palabra del Señor. Así que, ¿qué está pasando aquí? Hay un diálogo. No moriréis. No moriréis. Ahora, vaya conmigo a San Juan, capítulo 8, por favor. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 8. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8. Y el versículo 44. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y este término desde el principio se refiere que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando tiene la conversación con Adán y con Eva, particularmente con Eva, cuando dice Él ha sido homicida desde el principio, es decir, ¿cuándo cometió el diablo homicidio, hermano? El diablo es homicida desde el momento en que hizo que Adán y Eva pecaran y entonces murieron. Entonces él ha sido homicida desde el principio. Y yo le pregunto una cosa, hermano. ¿Qué es entonces lo que quiere el diablo de nosotros? Según San Juan, capítulo 10, el diablo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Cuántas de las veces, hermanos, el diablo ha robado la palabra de nuestros corazones? Para hurtar. ¿Cuántas de las veces, hermano, el diablo nos ha dado muerte, y no necesariamente muerte física? ¿Cuántas de las veces ha logrado separarnos de Dios? ¿Y cuántas de las veces, hermanos, ha destruido nuestras aspiraciones de hacer las cosas que agradan al Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en ¿qué? No ha permanecido en la verdad. La pregunta es esta: ¿por qué no puede permanecer en la verdad? Porque no hay verdad en él, lo que está diciendo el versículo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué dice? De suyo habla, porque es, ¿qué cosa? Mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. Entonces, ¿quién es el que está diciendo la verdad en Génesis, hermanos? Dios está diciendo la verdad. Y le dice a la mujer: no moriréis. En otras palabras, ¿no te va a pasar? No te va a pasar nada. Ácido. Y de repente nosotros como creyentes sucumbimos a la tentación
y pecamos a consecuencia de que el diablo nos sedujo nuestras concupiscencias, y pecamos una vez y dos veces, y uno dice, bueno, mira, aquí estoy. ¿No me ha pasado? No me ha pasado nada. Eso significa entonces que lo puedo volver, que lo puedo volver a hacer. Al fin que no me ha pasado, no me ha pasado nada. Y el diablo nos dice, no, sí es cierto, mira, ¿a qué ves? ¿Qué te ha pasado? ¿No te ha pasado nada? Y entonces pensamos que el enemigo, el diablo nos está enseñando lo correcto, cuando la realidad es que nos está llevando de una manera tan sutil. Note lo que dice la otra parte del versículo. Sino que sabe Dios. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? Lea esa parte. ¿Cómo dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, este es el número 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, número 1, ¿qué le dice? Serán abiertos vuestros ojos. Mi pregunta es esta, ¿no tienen abiertos los ojos? Ok. Pero ¿a qué clases de ojos se refiere? Se refiere a los ojos del conocimiento. Se refiere a los ojos del discernimiento, según él. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos. Mi pregunta es esta. ¿Los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos? ¿Sí o no? Si usted continúa leyendo, mi pregunta es esta. ¿Los ojos les fueron abiertos? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál fue la primera evidencia de que sus ojos fueron abiertos? La primera evidencia de que se dieron cuenta que sus ojos se habían abierto es que se vieron ¿cómo? Ahora la pregunta es esta. ¿Está bien entonces abrir los ojos? Cuando ellos comieron del fruto, entonces se encontraron que estaban desnudos. Mi pregunta es esta. ¿No se veían antes desnudos? ¿Sí o no? No traían ni pantalón, ni camisa, ni falda, ni vestido. Así como cuando usted y yo nacimos. Así andaba Adán y Eva por todo el huerto de Edén. Cuando ellos sucumbieron a la mentira del diablo, entonces sus ojos fueron abiertos. Sí fueron abiertos. Ahora sabían el bien y el mal después de haber comido. ¿Saben lo que significa eso? Que se acabó la edad de la inocencia. Se acabó la etapa y se acabó la edad, o como algunos comentaristas hablan, se acabó la dispensación de la inocencia porque sus ojos fueron abiertos. Pero mi pregunta es esta. Me brinqué una frase. ¿Se da cuenta que me brinqué una frase? ¿Cuál es la frase que me brinqué? ¿Cuál es la frase que me brinqué, hermanos? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Ahora mi pregunta es esta. ¿Será entonces que esto fue lo que animó a Eva a tomar del fruto? ¿Que sus ojos fueran abiertos?
Lo interesante ahora iba a discernir entre el bien y el mal, aparentemente. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que conforme van avanzando los años y los años y los años, nos hace falta más discernimiento del bien y el mal, como no tiene idea en estos últimos tiempos. ¿No se ha dado cuenta? Nos hace falta discernir entre el bien y el mal. Porque tal pareciera que el bien se parece al mal y el mal se parece al bien. Pero cuando dice seréis como Dios, ¿por qué el diablo le promete a la mujer ser como Dios? ¿Por qué cree usted? Porque él quiso, ¿qué cosa? Él quiso ser como Dios, él quiso ser Dios. Y como no lo logró, entonces inculca en el ser humano el deseo de ser como Dios. Seréis como Dios. Ahora, termine de leer el versículo 6, por favor. 3, 6. Y vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, mire, póngame atención en esto que le voy a compartir. ¿Se terminó el diálogo? El diálogo se termina entre el diablo y la mujer. El diablo logró captar la atención ¿de quién? De Eva. No solamente logró captar la atención, sino que ahora le lleva a desobedecer deliberadamente el mandato de Dios. ¿Cuál es la aplicación aquí, hermano? Cuando el diablo logra convencernos de algo, entonces estamos listos ¿para qué? Cuando el diablo logra convencernos de algo, de que no es malo, entonces ahora estamos listos ¿para qué? Exactamente. Ahora estamos listos para pecar. Ahora estamos listos para desobedecer la palabra del Señor. De acuerdo a este comentario que le acabo de hacer, note cómo está escrito en el versículo 6. Y vio la mujer. ¿Qué le dice eso? Ya estaba la carnada puesta. ¿Sí? Una vez que está la carnada puesta, que es todo el contexto que lo vimos hace unos momentos, entonces ahora la mujer está lista ¿para qué, hermano? Para comer. Cuando el versículo dice, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué dice? Es bueno, el árbol es bueno. Es bueno. No solamente eso, sino que era, ¿qué cosa? Agradable ¿a qué? Agradable a los ojos. Y que era bueno y agradable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó de su fruto. ¿Y qué fue lo que hizo? Comió. ¿Qué fruto era? No se crea usted que es la manzana. Que porque dicen las leyendas que porque era la manzana y porque el hombre ya cuando quiso reaccionar se le quedó un pedazo atorado aquí. Y que ese es un pedazo de la manzana. No se crea nada de eso. ¿Se ha dado cuenta que nomás los varones tenemos este pedacito de aquí? Cuando algún día no se nos alcanza a ver, que va a ser por algo, ¿verdad? Pero aquí lo tengo. Comió
¿Y qué fue lo que hizo cuando comió, hermano? ¿Qué dice el versículo? Y dio también a su marido, mira viejo, esto está bueno. Esto está bueno, ven y cómelo conmigo. Y el marido bien obediente, bien dócil el marido. Bien buena gente, es más bueno que el pan el marido, ¿verdad? Y como dicen para allá, para el sur, y agarra y le dice, para el centro, agarra. ¿Qué te pasó? No me pasó nada. También come tú, hijo, mira, está muy rico. ¿Qué hace el hombre entonces? El cual comió así como ella. Quiero decirle que el versículo 6 significa solamente una cosa, aunque puede tener varias aplicaciones. Cuando el versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, y todo lo que dice el versículo, esto puede ser traducido de la siguiente manera, escúchenme bien. Y vio significa, llegó a la conclusión. Llegó a la conclusión en base a lo que le dijo el diablo en los versículos anteriores. Mi pregunta es esta: ¿quedó la mujer convencida por el diablo, sí o no? ¿Sí o no quedó convencida? Sí quedó convencida. ¿De qué quedó convencida? Uno, de que no iba a morir. Dos, ¿de qué más quedó convencida, hermanos? De que sus ojos iban a ser abiertos. Tres, ¿de qué más quedó convencida? De que iba a ser como Dios. Y cuatro, ¿de qué quedó convencida? De que ahora iba a saber el bien y el mal. Mi pregunta es esta: ¿quién la convenció? Ahora, ¿cuál es el riesgo? Si espiritualizamos esta porción de la Biblia, ¿cuál es el riesgo para nosotros? Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Que el diablo venga y nos diga lo mismo que le dijo a la mujer. Y una vez que uno llega a la conclusión y dice, bueno, pues sí, realmente no pasa nada, lo hago una vez, dos veces, tres veces, no pasa nada, eso que usted. Tarde o temprano la factura nos va a llegar, y más ahora que por correo electrónico, ¿verdad? Tarde o temprano la factura va a llegar. Y no solamente la factura va a llegar, miren, nos va a llegar un cuento, ¿no? Como no tiene idea. ¿Y cómo vamos a pagar? Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 1 y termino con esta porción. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y 15. Santiago capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Le damos lectura. Dice: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Note cómo Santiago menciona el proceso. Es exactamente el mismo proceso que aparece en Génesis capítulo 3. ¿Se da cuenta? Es el mismo proceso que aparece en Génesis capítulo 3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso, hermano? Que la tentación no viene de quién. La tentación no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, entonces ¿de parte de quién viene? Exactamente, lo estamos entendiendo ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Da la razón, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no nos va a tentar, nos va a probar, que es diferente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Uno, que la tentación viene de parte del diablo y que la prueba viene de parte de Dios. Y que tanto en la tentación como en la prueba hay un plan, es decir, hay un propósito. Y déjeme se lo digo. Mientras que la tentación quiere conseguir de nosotros lo peor de nosotros, la prueba quiere conseguir de nosotros, miren, lo mejor de nosotros. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 14. Sino que cada uno, ¿qué le dice esa frase? Sino que cada uno, ¿qué significa? Individualmente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Pastor, ¿qué significa concupiscencia? ¿Cómo es eso? Déjeme le explico en qué consiste la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de placer. Esa es la concupiscencia, el deseo de placer. Normalmente la concupiscencia se le atribuye al deseo de placer sexual, pero también puede ser atribuible al deseo de placer, de grandeza y de tantas cosas, que fue exactamente lo mismo que sucedió en Génesis capítulo número 3, la concupiscencia. El deseo de placer de tener ¿qué cosa? Según Génesis 3. Que sus ojos fueran abiertos, de ser como Dios, de saber el bien y el mal y todo eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ¿qué cosa? Vamos a estacionarnos unos 10 minutitos ahí y termino con esto. La concupiscencia que hace nos atrae. Como el queso al ratón. Si hay algo, según, que no puede resistir, el ratón es un pedazo de queso. ¿Qué se le pone normalmente a una trampa de ratones ahí? Rápidamente, hermano Josué, póngase de pie, por favor. Así, con su agilidad que tiene. Quiero que comparta con los hermanos cómo atrapan los monos. Rápidamente, hermano, por favor. Hay un truco de lo más fácil y más simple.
una simple cajita cuadrada, cerrada totalmente y con un agujerito. Entonces adentro se pone una frutita y el mono mete la mano en la frutita, ahí en la cajita, y le queda bien ajustado y agarra lo que tenga allí. Y luego se quiere ir, pero la caja está encadenada a un árbol. Entonces es bien fácil que el mono se vaya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Soltarla. Pero es que la fruta está muy rica. Cuando el diablo nos convence de algo y nos pone la fruta en la cajita y mete uno la mano simbólicamente o espiritualmente, lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es, hermano? Soltarlo. Pero es más el deseo, es más la concupiscencia de la fruta del pecado, que ahí la tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos, y ahí lo tenemos. Y se nos olvida lo que dice la Escritura, hermano. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Pero habemos muchos creyentes que todavía estamos encadenados a esa fruta, a ese pecado, y no queremos soltarlo. Porque el diablo nos ha convencido de que eso es bueno para mí. Y note cómo es atraído por medio de la concupiscencia, dice, de su propia concupiscencia es atraído. Atraído. ¿Sabía usted que hay diferentes formas de atracción? Por ejemplo, si alguien quiere vender tacos de cecina en la noche, se recomienda que ponga un tipo de luz especial ahí para que se pueda atraer. Una luz así amarillita y cositas así, ¿verdad? De repente el olorcito, y que dice uno, de aquí soy, ¿verdad? Y se sale uno de su ruta y se mete ahí. Es atraído. Y luego dice, y seducido, convencido. Entonces, dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa? Da a luz la muerte, la separación. Entonces el pecado me empieza a separar cada vez más y más de Dios. El pecado me empieza a separar de Dios. El pecado me empieza a separar de las cosas de Dios. El pecado me empieza a separar de mi familia. El pecado me empieza a separar de mis hijos. El pecado me empieza a separarme de la palabra del Señor. El pecado me empieza a separar de la oración. El pecado me empieza a separar de las cosas espirituales. Pero allí hubo un proceso. Usted sabe cómo termina la historia en Génesis capítulo 3. Entonces el hombre y la mujer desobedecieron. Y efectivamente sus ojos fueron abiertos. Efectivamente, ahora puede tener discernimiento del bien y el mal, pero nunca va a ser como Dios. Nunca va a ser como Dios. Aunque el hombre se haga a sí mismo Dios, nunca será como Dios. Nos falta examinar